Buen día compañeros ingenieros, mi nombre es Eduardo Jesús Urbino Domínguez. Hoy voy a presentar y exponer el trabajo semestral del curso de promoción de obras. Bueno, nuestro tema es la implementación del método de la línea de balance para la optimización de la ruta crítica en la obra que escogimos, ¿no? Que en este caso es la obra del Parque Infantil del Distrito de Canaire, en la ciudad de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Okay. Los integrantes son Arones Ceballos Raúl, Barrientos Castillo Kevin, Bermejo Escalante Eduardo, Espinosa Yactaba Karina y Urbina Domínguez Eduardo Jesús. Ok. Introducción. En el presente trabajo realizaremos la técnica de la programación por línea de balance. Presentaremos conceptos básicos en los que se fundamenta dicho método, ¿no? Ya que en la actualidad la programación de obras se realiza con ayuda de software, en sí la tecnología. Hoy en día utilizamos mucho la tecnología para poder programar obras y realizar nuestros trabajos adecuadamente. Ahora, este siguiente trabajo de investigación se enfoca de manera cuantitativa, explicativa, que surge de la problemática de las rutas críticas en diversos proyectos u obras. Entonces, por ello nos trazamos el fin de aplicar la técnica de línea de balance, ¿no? Esta técnica que ya está tomando tendencia durante estos años para poder trazarnos la ruta crítica adecuada y optimizar tiempos, ¿no? Así, al realizar una ruta crítica adecuada y conveniente, podemos optimizar el proyecto y en tiempos establecidos. Aunque la línea de balance resalta por sus beneficios y resultados que se obtienen al aplicarse en la programación de obras. Por ello, muchas veces eh, ten- tenemos una opción para mejorar la productividad y la eficiencia, ¿no? El cual este método nos ayuda en eso. Ahora, es importante tener en cuenta y destacar que no siempre se realiza un balance adecuado, ¿no? Eh, a veces suceden hechos inesperados con frecuencia durante la ejecución de obra. Eh, eso, eso ya se sabe, ¿no? Y a veces suceden cosas que no se tienen previstas, ¿no? Como factores climáticos y entre otras cosas. Eh, ok, esa sería una introducción acerca de nuestro tema. Ahora, tenemos el planteamiento del problema. Ok, el planteamiento del problema, ¿no? Como primer tema tendremos la descripción del problema. Ahora, tenemos algunos registros, ¿no? Mundial, en el país y en la región, ¿no? Bueno, en nuestro país es usual que constantemente en los proyectos, en las obras de construcción, se vean dificultades en las variables de tiempo y costo, ¿no? Trazados de forma inicial. Ahora, dos temas esenciales que comúnmente inquietan a los ingenieros o a los profesionales inmiscuidos en esta labor y desarrolladores del proyecto, cabe resaltar que es difícil controlar las variables existentes en la obra civil, debido a la gran cantidad de factores que están involucrados. Ahora, resultando en un aumento de costos e incremento de plazo contractual aceptados, problemas, discusiones y desconfianza por todos los... Ahora, tenemos el planteamiento del problema. Como subtema tenemos la descripción del problema. Bueno, en este caso, en nuestro país, es usual, bueno, también creo que en el mundo, ¿no? Es usual y constantemente que los proyectos de construcción se vean contrapuestas a dificultades relacionadas como las variables de tiempo y costo, ¿no? Estos dos temas, tiempo y costo, son esenciales y comúnmente inquietan al profesional y desarrolladores de los proyectos, ¿no? Son temas muy importantes para abarcar para la programación de obra. Cabe resaltar que es difícil controlar las variables existentes en las obras civiles debido a la gran cantidad de factores que éstas involucran, resultando un aumento de costos e incremento de plazo contractual aceptados, ¿no? Días calendarios o plazo de ejecución de obra. Ahora, tenemos problemas, discusiones y desconfianza por todas las partes involucradas en el proyecto.
Basándonos en la premisa anterior, es importante recalcar que debemos contar con un equipo de trabajo en el cual domine el tema para entregar un proyecto con todos sus alcances, sin sobretiempos ni sobrecostos, cumpliendo los estándares de la calidad establecida. En la actualidad, se aplican estas herramientas cuales nos permiten optimizar el tiempo y el costo, ¿no? Ahora, nosotros al optimizar el tiempo y el costo podemos mejorar la obra y brindar una calidad de obra, una mejor calidad de obra. Ahora, nosotros también al optimizar tiempo podemos ahorrar en el proyecto mucho, ¿no? En costos indirectos, ¿no? Que más adelante mis compañeros van a estar hablando, como el alquiler de locales, ¿no? Almacén, oficinas, etcétera. También podemos reducir los sueldos de los profesionales, ¿no? Tú al disminuir el tiempo de ejecución de obra, esos costos indirectos reduces y así optimizas también el costo de la obra. Bueno, asimismo en este tiempo se emplean el método del CPM, ¿no? Entre ellos el diagrama de Gantt, con el fin de organizar el planeamiento de actividades de construcción en un proceso de continuidad de actividades. Las principales desventajas que se le percibe es la falta de localización y organización como una dimensión en la programación, mostrar la relación de cada actividad respecto a las otras y el tiempo que consume en realizar, revisar y corregir. Son un poco tediosas, las líneas de balance son un poco más, se podría decir entre comillas amigables, ¿no? Un poco más fácil de manejar. Esas ventajas tendrían las líneas de balance, ¿no? Más adelante pues, estaremos discutiendo más acerca de esos problemas. Bueno, tenemos la delimitación del problema. Bueno, en espacial geográfica, la investigación se realizará en un parque infantil, como ya se mencionó, del distrito Carnaire de la ciudad de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Ahora tenemos un temporal. La investigación la estamos realizando entre los meses de mayo y julio del 2021. Tenemos la temática y unidad de análisis. La investigación, este trabajo trata sobre la aplicación del método de línea de balance, ¿no? Para la optimización del método de la ruta crítica, que esto conlleva a una optimización de tiempo. Y al optimizar tiempo, vamos a optimizar también costos, ¿no? Costos en la obra. Ok. Tenemos como otro subtema la formulación del problema. En general, tenemos la problemática general es cómo la utilización de líneas de balance mejorará la optimización del tiempo, costo del método de la ruta crítica y la divergencia con el método de Gantt en un proyecto recreativo, ¿no? En este caso, nuestro proyecto del parque infantil. Ahora vamos a tener que comparar, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer un estudio aplicando la línea de balance en esta obra y vamos a comparar al final también, ¿no? Con el método Gantt que se aplicó y vamos a tener resultados, ¿no? Como problemas específicos tenemos, ¿no? Cómo la utilización de la línea de balance mejora el tiempo en un proyecto de recreación. ¿De qué forma la utilización de la línea de balance mejora el costo en un proyecto de recreación? Y por último, ¿cuál es la diferencia al aplicar la línea de balance frente al método de Gantt? Como vuelvo a repetir, vamos a comparar estos dos métodos, estas dos metodologías en programación, y veremos cuál es más conveniente, ¿no? Y también vamos a ver si la línea de balance es aplicable para este tipo de obras, ¿no? Ok, tenemos nuestra justificación. Ahora, cuando se hace un expediente de obra, una de las partes más importantes a realizarse es el cronograma, ¿no? La programación de obra, aquella que determinará y marcará los plazos de duración en ejecución de cada partida. Determinará, en pocas palabras, la ejecución de obra, ¿no? Los días calendario. Ahora, por la cual es pieza fundamental y vital optimizar dichos plazos. Bueno, ¿cómo optimizamos? Con la elaboración de programas y también teniendo conocimientos, ¿no? El proyectista debe tener conocimientos acerca de la obra, ¿no? Para elaborar, ¿no? Una programación adecuada. Ahora, convencionalmente y casi de manera automática durante mucho tiempo y en muchas obras, este trabajo se realizó usando la metodología de diagrama de Gantt, que es lo más común que se usa hoy en día, ¿no? El cual nos da una ruta crítica manejable y que se puede realizar en obra. Sin embargo, al ver muchas veces un incumplimiento en los plazos previstos por el proyectista durante la etapa de ejecución por diversos motivos,
despierta el interés de buscar nuevas metodologías, las cuales podrán optimizar la ruta crítica y, por ende, tener un mayor control de distintas variables ligadas a ellas, ¿no? Como vuelvo a mencionar, la optimización del tiempo. Si tú optimizas el tiempo, optimizas los costos, como reduciendo costos indirectos. Así como también comparar los resultados con el método de diagrama de Gantt, pues es de importancia para tener un indicador que avale la utilidad de esta investigación. Ahora, la investigación que se realiza tiene como fin entender y comprobar que mediante la línea de balance se optimizará la ruta crítica, que normalmente se hace con el diagrama de Gantt en la obra, bueno, en esta obra que hemos agarrado, ¿no? Que es Parque Infantil, ya que es una obra que tiene actividades repetitivas y es recomendable utilizar la línea de balance para obras repetitivas, ¿no? Que tienen actividad repetitiva. Bueno, en conclusión, vamos a utilizar la línea de balance para optimizar el tiempo en este proyecto. Al optimizar tiempo, optimizaremos costos, lo cual es beneficioso para la ejecución de obra y para todos en sí, ¿no? Tenemos la limitación de la investigación. No se hará la comparación con más métodos que determinen la ruta crítica. Se procederá a optimizar la ruta crítica solo en comparación con un método, que es el método del diagrama de Gantt, ¿no? Esa sería nuestra limitación en la investigación. Esta investigación está detallada para obras tipo de construcción de un parque infantil de área menor de 400 metros cuadrados y plazo de ejecución 60 días calendario, 2 meses. Para obras mayores se tendrá que hacer nuevas investigaciones para que el modelo sea repetitivo. ¿Okay? Entonces esa sería nuestra limitación de investigación, que se limitan en una comparación solo con el método de Gantt. No se va a comparar con otro tipo de métodos y la limitación es que solo se está realizando en este tipo de obra, ¿no? Que tiene como duración de ejecución 60 días calendario. Por último, tenemos los objetivos, ¿no? Como objetivo principal nos hemos precisar cómo el método de la línea de balance optimiza el tiempo costo del método de la ruta crítica y diferencias con el método del diagrama de Gantt en este proyecto recreativo, ¿no? Ya creo que estamos redundando al mencionar que nuestro objetivo es la comparación, ¿no? Y la optimización del tiempo con la utilización del método de líneas de balance. Como objetivos específicos tenemos precisar cómo el método de línea de balance optimiza el tiempo en un proyecto de recreación, reducir costos aplicando la línea de balance en un proyecto de recreación y por último determinar las diferencias entre la línea de balance y el método de Gantt. Esos serían nuestros objetivos. Obviamente todo el trabajo que vamos a realizar va a ser bajo nuestros criterios, ¿no? Bajo el conocimiento que tenemos acerca de las partidas, de los frentes de trabajo que se van a realizar, aumentando rendimiento. Al aumentar rendimiento vamos a aumentar cuadrillas, etcétera, 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 ¿no? Más adelante mis compañeros van a mencionar ya un poco más de las metodologías y de los resultados que se han obtenido, ¿no? Y por último tendremos conclusiones acerca de la investigación y algunas recomendaciones. Bueno, con esto doy paso a mi compañero para que continúe la exposición. Gracias. Marco teórico. Rápidamente vamos a las bases teóricas. Las bases teóricas del método de la ruta crítica. Según Fernández Reinaga de 2018, nos dice que todas las actividades y o partidas de la ruta crítica son las más urgentes de ejecutar. Todas las actividades o partidas, en este caso de obras, que son pertenecientes a la ruta crítica, son las que tienen primordial uso en ejecución, ¿no? Y nos dice que holgura cero, que no puede atrasarse ni retrasarse ni un solo día, ¿no? Ese es el holgura cero. Porras Moya y Edison Díaz nos dice que el método de la ruta crítica bosqueja un proceso constructivo. Y también nos menciona la relación de las actividades, en este caso partidas, que componen dicho proyecto, ¿no? En cambio, Castillo Méndez ya nos dice que es la representación gráfica, nos habla de un gráfico
de un plan de proyecto, ¿no? También nos menciona que hay una relación de secuencia de los elementos o partidas que componen este proyecto. Las bases teóricas. Porras Moya y Edison Díaz, de 2015, nos dicen que el cronograma es un gráfico en la cual se establecen las actividades a realizarse durante la ejecución de la obra. En obra civil se refiere, ¿no? También dice que se establecen fechas de inicio y fechas de finalización por cada actividad, así como también a nivel macro, ¿no? En cada obra se establece cuándo inicia y cuándo finaliza. También nos dice que los programas más utilizados para realizar los cronogramas en actividades de obras civiles son el MS Project, Primavera y Excel. Vico Control es un software de programación que está basado en la localización, que también nos permite una programación de proyectos en construcción. Entre su listado de componentes son el modo de diseño, simulación de riesgos, todos los que están mencionados acá. Sin embargo, no se utiliza mucho este software para la programación de una obra, ¿no? Por su desconocimiento, por su falta de interés que le dan al programa. El marco teórico tenemos la línea de balance. ¿Qué es la línea de balance? Es una técnica de ensamblaje, selección, interpretación, representación, todo esto en forma gráfica. Los factores esenciales, para los factores esenciales de un proceso productivo, todos los factores, todas las actividades se representan gráficamente y el resultado nos da la línea de balance, ¿no? Por cada actividad. También nos menciona que la línea de balance es un conjunto de procesos que representa gráficamente, como se había mencionado, y en plazos, ¿no? Planes temporales de diferentes localizaciones. Con localizaciones nos quiere decir de diferentes niveles. Cada partida tiene su propio nivel, siendo este método es de uso más fácil y de entendimiento más fácil, ¿no? Y es más intuitivo incluso para la visualización cercana, para la visualización de extraños que no saben del tema de programación. Un marco conceptual. Tenemos la línea de balance, su metodología, ¿no? Se define, primero se hace de acuerdo a este diagrama de flujo que se obtiene, definiendo primero la locación, cuantificando estas locaciones o niveles en caso de estos ítems, en caso de expedientes técnicos. Luego se define las tareas, cuántas tareas en caso para cada ítem en un expediente, cuántas partidas se tiene, ¿no? Por ejemplo, eliminación de colocación de concreto, limpieza de terreno, etcétera, ¿no? Luego se define qué recursos se van a utilizar para realizar dichas tareas. Posteriormente se define las secuencias lógicas que tiene tarea con tarea. Pues luego se sincroniza estas tareas en los distintos niveles. Se adhieren buffers. Los buffers son los intervalos que tiene cada línea para que no se interpongan, no se cruzan. Es lo ideal, ¿no? Pero vemos que en la práctica no resulta siempre la adición de los buffers. Después se analiza todo lo que se ha hecho, chequeando su factibilidad, si es viable todo lo que se ha programado, todo lo que se ha hecho. Si es que es programable, se procede a su aprobación y a una obtención de un plan, ¿no? En cambio de que no sea factible, se vuelve a definir las secuencias lógicas para sincronizarlas de nuevo y hacer de nuevo el proceso repitiendo. Entre las ventajas de la línea de balance y el diagrama de Gantt podemos tener que toda la línea de balance se presenta en un solo cronograma de una sola vista. En cambio, en el diagrama de Gantt también vemos que también es una ventaja que la visualización de tareas y el tiempo de estimación para cada una, ¿no? Tenemos una visualización para tareas, para cada una de las variables, ¿no? También en línea de balance disminuimos el riesgo de programación, ya que en obra a veces lo que se ha programado no se cumple. Entonces en la línea de balance podemos reprogramarle, ya que no está programada tan exacto, ¿no? O sea, es menos riesgoso de que no se cumpla en esta programación.
En cambio, en el diagrama de Gantt tenemos que una ventaja de que el eje horizontal ya representa el tiempo en relación a las actividades de las acciones que se debería hacer, ¿no? Es también fácil, ya que el eje horizontal es de una sola dimensión este diagrama. En cambio, este que es de dos dimensiones ya representa ya el tiempo y es fácil su modificación, ya que es de una sola dimensión. En la línea de balance visualizamos la relación de tareas, cómo se relaciona cada tarea o cada partida en caso de obras civiles. Y también visualizamos la productividad. Esto se visualiza en las pendientes de la línea que se tiene, ¿no? Si es una línea de pendiente baja, es un poco más inclinada, más horizontal, tendiendo por horizontal, tiene una productividad baja. Si tenemos una línea de balance un poco más de una pendiente más regular, más pronunciada, tenemos una productividad alta, ¿no? Esa actividad se va a realizar en mucho menos días a comparación de otra. Y en el diagrama de Gantt tenemos una facilidad de replantear el proceso, ya que se había mencionado que es un diagrama de una sola dimensión, es un diagrama de barras de una sola dimensión de tiempo. Se puede replantear fácilmente el proceso, ¿no? Simplemente modificando las conexiones lógicas de partida a partida, se puede replantear y aumentar o disminuir los días, los plazos que se tiene para cada actividad. Una desventaja para la línea de balance sería que no es muy conocida y que los proyectistas, no aplican y no despiertan en su interés en aplicarla, ¿no? En cambio, una desventaja en el diagrama de Gantt sería que, bueno, otra desventaja en la línea de balance es que también no se podría hacer, es muy difícil hacerlo manualmente. Necesariamente se tiene que usar un software para meter todos los parámetros necesarios. En cambio, el diagrama de Gantt sí se podría hacer manualmente, de repente en obra se puede reprogramar con el diagrama de Gantt existente, podrías hacerlo manualmente, rápidamente, sin ninguna dificultad. Eso sería todo. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo número 3, metodología. Tiene un enfoque cuantitativo, el alcance llega a ser a nivel descriptivo, es de tipo aplicada tecnológica, el diseño es experimental, la población es de parques infantiles en el distrito de Canaire, provincia de Huanta. La muestra viene a ser una obra realizada en el parque infantil ubicada en Canaire, Huanta, y el muestreo sería no probabilístico. Como hipótesis tenemos a generales, que sería la aplicación de la línea de balance, optimiza el tiempo, costo del método de la ruta crítica y diferencias con el método de Gantt en un proyecto recrítico. Como específicas tenemos mejorando la aplicación de la línea de balance, optimizará el tiempo, la aplicación de la línea de balance genera un menor costo y la línea de balance, la metodología es mejor que el método de Gantt. En el siguiente cuadro tenemos nuestro cuadro de variables, que sería la optimización del tiempo, optimización del costo y diferencias con el método de Gantt. Tenemos como definición conceptual y definición operacional. Esta ya se vio anteriormente en el marco teórico. Pasaremos a hablar de sus dimensiones. La optimización del tiempo lo vamos a dimensionar como tareas. ¿Cuáles serían nuestros indicadores? Las cuadrillas, cantidad de trabajo y partidas. La optimización del costo se va a hallar en dimensiones, que es en tiempo. Y los indicadores serían horas hombre programadas y programación de obra. Las diferencias con el método de Gantt la vamos a dimensionar en su nivel característico, que son las ventajas y desventajas. Los instrumentos a utilizar será la ficha de registro de datos, Microsoft Office Excel, MS Project, expedientes antes conseguidos y Vico Control 2009. Técnicas e instrumentos. Técnicas: observación. Metodología basada en la ecualización LBMS, método de la línea de balance, el método de la ruta crítica. Como instrumentos, las fichas de registro de datos, Microsoft Office Excel, MS Project, Vico Control 2009 y SX. Para el desarrollo de la investigación, haremos el planeamiento y programación con las líneas de balance, el cual se desarrolla en 9 pasos. Como paso número 1 tenemos la selección de la tarea. La actividad debe de estar en la misma fase y etapa de construcción. Debe permitir un control total para evaluar el desarrollo del programa que está implementado y su desempeño. En este caso estamos eligiendo lo que es la vereda. Paso 2. Selección de la estructura de división por localización.
Se selecciona el nivel más bajo. Para este caso del parque infantil, asumiremos que el nivel más bajo es el de las veredas, clasificando nuestros niveles según los ítems que se tienen en el expediente. Paso número 3. Selección de tarea con análisis de costos unitarios. En este paso vamos a hacer que las partidas del nivel vereda con rendimientos y cuadrillas establecidas por el proyectista. Tiene su rendimiento, cuadrilla y cantidad. Todas establecidas ya por el proyectista. Como paso número 4 tenemos el cálculo de la duración, cuya fórmula sería el número de días, sería el metrado entre rendimiento. Acá vemos los resultados del metrado de rendimiento y días según el cronograma por CPM dispuestas por el proyectista. Acá ya se ha desarrollado el días. Como paso 5 tenemos a definir las relaciones lógicas de dependencia. Estas relaciones de dependencia pueden ser comienzo-comienzo, término-comienzo, término-término y comienzo-término. Para nuestro caso utilizaremos las dos primeras. Como paso número 6 vamos a graficar las líneas de balance. En este caso son unas líneas oblicuas donde las ordenadas son los niveles del LBS escogido y el eje de las abscisas las duraciones calculadas según cada localización. Paso número 7. Sincronizar actividades. La intención es lograr un flujo global de la cadena productiva, por lo que el ritmo global de todas las tareas se debe de igualar al de la tarea restrictiva según cada localización. Paso número 8. Evaluación de la factibilidad. Se dará en tres aspectos: flujo, riesgo y plazo. En el flujo se obtienen ritmos uniformes. Es bastante seguro que el flujo de trabajo se realizará sin interrupciones. El riesgo. El tiempo de ejecución está determinado por la probabilidad de completar en el tiempo asignado. Para nuestro caso será un 80%. Plazo. Es importante que los términos obtenidos en este proceso de planificación satisfagan las necesidades del cliente. Paso número 9 y último será definir la línea de base. Una vez evaluada la factibilidad del programa, que se convertirá en el plazo contractual para finalmente establecer la línea de base del proyecto que representa el plan maestro de obra. Sistema de control con líneas de balance optimizado. Paso número 1. Determinar el plan actual. El plan actual es el mismo que la línea de base, a menos que alguna parte del alcance del proyecto haya cambiado desde que se inició la línea de base. En este caso, todos esos cambios se tendrá que redefinir y actualizar el plan actual. Paso número 2. Optimización. Se va a optimizar cada ítem y cada partida gracias a los rendimientos, para lo cual se va a monitorear el programa para optimizar mano de obra y duración, sin descuidar el rendimiento y la velocidad esperados. Como paso número 3, vamos a hacer el cálculo de una nueva duración. Con el paso anterior podremos usar nuevamente la ecuación que depende del metrado y el rendimiento para calcular la nueva duración por partida. Una vez optimizados los rendimientos, vamos a calcular el nuevo número de días. Luego pasamos al paso número 4, análisis de las optimizaciones. Una vez hecho el paso número 3, que se ha sacado el número de días, notamos que están en decimales, pero no, lo vamos a pasar a números enteros. En días por la línea de balance y en días por el método CPM. Vemos una diferencia entre estos dos, lo cual haremos una resta. La resta significará la optimización de los días, la duración por partidas de los días. En este caso, por ejemplo, para excavación manual en el terreno normal, por el método de CPM era 7 días. Gracias a la optimización que hemos hecho por rendimiento, la línea de balance ahora serán 4. Entonces hay una optimización de 3 días. Con estas nuevas optimización de los días, se va a pasar al paso número 5, que son acciones de control, y último paso. Y con estos datos anteriores procederemos a modificar la línea de balance del proyecto respetando las relaciones lógicas de dependencia y la duración obtenida de la optimización. Y entonces acá tendremos nuestra nueva línea de balance ya optimizada. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Bermejo Escalante. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el capítulo 4 que trata de los resultados. Nos planteamos una hipótesis general, que es la aplicación de la línea de balance para optimizar tiempo, costo y las diferencias que tiene con el diagrama de Gantt.
Las hipótesis específicas ya tratan de la optimización del tiempo, la optimización del costo y las bondades que puede ofrecer en diferencia en relación a los diagramas de Gantt. Para optimizar el tiempo, lo primero que utilizamos fue el cronograma de programación, toda la programación de la obra que tiene por expediente técnico, y podemos observar partidas que se van a utilizar posteriormente para poder hacer las líneas de balance, la ruta crítica, ¿no?, el método del CPM y realmente todo el diagrama de Gantt. El Vico Control. El Vico Control es un software, Vico Control 2009, que nos ayuda a poder graficar las líneas de balance. Es muy simple, muy sencillo de utilizar, muy pocos tutoriales o información acerca de este software, y ahora último se ha actualizado, ¿no?, la metodología BIM. Es el Vico Office que utiliza, ¿no?, metodología BIM, como bien he dicho. Posteriormente procederemos a poder utilizar el Vico Control. Optimizar el tiempo, ¿qué utilizamos? En primer lugar, se modificó el rendimiento de las partidas, ¿no?, las partidas que tienen relación entre cada una de los títulos que puede haber, ¿no? Esas actividades tienen un metrado que está en el expediente técnico y tienen un rendimiento, y dependiendo de eso se ha sacado el número de días. Pero como podemos observar, algunos rendimientos es muy poco, por lo que se procedió a aumentar el rendimiento para poder determinar una nueva cantidad de días y así optimizar el tiempo, reprogramar todo el proyecto. Estas son las partidas, los títulos y las partidas que vamos a utilizar para cada uno de ellas. Podemos ver que son las más importantes, los que están en la ruta crítica, los que se relacionan, tienen relación entre ellos. Acá podemos ver el resultado del Vico Control. Tiene una duración de 59 días, y lo optimizado, ¿no?, que tiene una duración de 51 días. No, procederé a explicar el Vico Control. En esta parte vamos a poner el nombre del proyecto, ¿no?, y lo voy a poner en línea de balance. Luego procederemos a poner la fecha, que es lo más importante. Nuestra obra empieza el 1 de marzo y termina el 29 de abril. Luego, en esta parte viene lo más importante, porque ya tenemos que poner el nivel que va a tener. Este es el encabezado que va a tener nuestro proyecto, y acá van a estar los subniveles, que nosotros vamos a poner 9, que son estos de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya que estas son las actividades, eso tienen que ir en forma de línea. Procedemos al nivel 2, y lo interesante del Vico Control es que podemos copiar del Excel. Listo. Tenemos OK. Aquí ya nos están apareciendo los niveles que hemos puesto. Si no aparece es porque son muy largos los nombres, tendríamos que recortarlo. Es muy fácil, lo recortamos en esta parte. Acá podemos poner O punto provisionales, ¿no? Ok, bueno, aquí está apareciendo. La interfaz es muy amigable. Acá podemos ver los días, ¿no? En semanas nos está mostrando. Nosotros lo vamos a cambiar, anticlic, y lo ponemos días para verlo mejor. Acá también podemos cambiar el nombre, ¿no?, línea de balance, o
mejor parque infantil en Canaire. Ok, listo. Luego procederemos a dibujar nuestras líneas. Podemos hacerlo de forma manual, pero sería un poco impreciso y no tendríamos una adecuada lectura. Lo que procederemos aquí en Bill of Quantities y hacemos doble clic en Free Quantities. Aquí podemos copiar, ¿no?, de todas las partidas que tenemos. Escribir o copiar. El número 8 indica las horas de demora, las horas que se toman. ¿Listo? Y aquí vamos a poner NO. Una vez que terminamos de poner NO en unidades o no definido, estamos en OK. Acá tenemos nuestras actividades cargadas, pero no están graficadas. Nosotros tenemos que asignar en qué parte va a estar cada uno. Hacemos doble clic en una y vemos, ¿no? Cartel de identificación está en obras provisionales. No hay más carteles de identificación. OK. Le one clic. Create tags. Habilitamos la fecha de inicio y ponemos la fecha de finalización. La tercera opción y OK. En esta parte podemos editar los días que quieres que sean laborables, o no laborables o laborables. En esta oportunidad vamos a poner que sí, domingos más. Y perdón, la cantidad de horas que tiene el día, 8. Y OK. Vamos a ver, ahí está graficado nuestra línea de balance en obras provisionales. Luego procedemos a hacer, digamos, eliminación de material excedente. Doble clic. ¿Dónde se encuentra eso? En trabajos preliminares, 1. En movimiento de tierras, 1. En veredas, en pasos, en sardineles y en bancas de concreto, no, instalaciones y en sistema de riego. Listo. Multiclic. Vamos a darle de qué día a qué día, ¿no? Del 4, un ejemplo, y acaba el 25. Tercera opción, OK. OK. Ya podemos ver cómo se ha graficado nuestra línea de eliminación de material excedente. Está concatenado. Pero si es que de alguna manera existiera situación en donde la eliminación de material excedente para este nivel esté en un tiempo y la misma actividad esté pasando un par de días, no podríamos diferenciarlo, ¿no? O no podríamos moverlo independientemente. Por eso hay esta opción. Y ahora sí, lo podríamos mover independientemente, ¿verdad? Vamos a seguir cortando. Podemos ver, ¿no?, cómo se va independizando la línea de balance. OK. Y así podemos graficar todas y cada una de nuestras líneas de balance. Aquí ya tenemos, en resumen, todo lo que hemos podido copiar de la programación del expediente técnico y podemos ver algunas congruencias. Por ejemplo, la posición, el cruce de algunas actividades. ¿Y por qué se da eso? Porque se podría decir que al no ser un proyecto con actividades repetitivas, el proyectista no lo programó bien, ¿no? O una manera lógica de entender podría ser que material excavado
se va a rellenar con el mismo material y se va a eliminar una cantidad menor. Eso ya depende del proyectista. Él tiene que ir a obra, tiene que verificar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego, aquí tenemos nuestro producto final, que son las líneas de balance, que inicia un 1 de marzo y termina un 29 de abril, ¿no? Dura 59 días. Podemos observar cómo se están distribuyendo las actividades. Y aquí tenemos, después de haber hecho el mejoramiento o aumento del rendimiento, tal vez manejar más cuadrillas, aumentar las horas, tal vez, ¿no? Pero ya lo que nosotros hemos hecho es aumentar el rendimiento. Y aquí podemos observar que nuestra obra va a durar solo hasta el 21 de abril. O sea, se ha disminuido 8 días, ¿no? Y eso ayuda al costo directo, ¿no? Porque se está disminuyendo en mano de obra, se está disminuyendo en contratar al supervisor, se está disminuyendo en alquileres, ¿no? O sus contratos tal vez de maquinarias o herramientas, ¿no? Todo eso. Bueno, eso ya lo presenté. Es el resultado del expediente, el real. Y este es lo optimizado. ¿Listo? Luego, la optimización del costo. Como lo había dicho, se va a optimizar en mano de obra. Vemos la diferencia. Se va a optimizar en equipos, en subcontratos, que pueden ser las maquinarias, puede ser el alquiler de oficina, puede ser la comida de los peones, ¿no? Y podemos ver un costo directo que en la obra era 219.632.19 y con lo optimizado va a salir 206.243.67, siendo el pie de presupuesto. Podemos observar que ha salido un monto menor a lo que estaba proyectado en el expediente, ¿no? Y lo que se ha podido ahorrar es 19.000 soles. Ahí podemos observar la optimización del costo. Una vez que optimizamos el tiempo, el costo ya también viene tras de, ¿no? Optimización del costo. Luego pasamos a nuestra tercera hipótesis, que es las diferencias entre GAN y medida de balance. Como se pudo observar en primera instancia, la interfaz. La interfaz gráfica es, la manera en cómo nosotros vemos el producto final, que son las líneas de balance. Y se podría decir que las líneas de balance sirven para ciertos proyectos que son con actividades repetitivas, pero para proyectos que no tienen actividades repetitivas, no es tal vez muy adecuado por el hecho de que no se van a escalonar las actividades, sino va a ser una línea entrecortada tal vez, como lo hemos podido ver aquí. No se están escalonando. Lo ideal sería que se escalonen las actividades, pero se está yendo, las actividades empiezan aquí, terminan aquí y se cruzan o no se cruzan, cosa que no sucede en el diagrama de Gantt. Para un cierto tipo de actividades o de obras, sí podría ser eficaz, ¿no? La cantidad de información. Para poder desarrollar o utilizar el Pico Control de manera efectiva, no se ha podido encontrar mucha información. Y eso de alguna manera afecta al hecho de que no se pueda manejar al 100% este programa, este software, ¿no? Sí hay tutoriales del Pico Office, es similar al Pico Control, ¿no? Luego la normativa, ¿no? La ley de contrataciones explícitamente dice que tiene que hacerse con diagrama de Gantt y método de SPM. Ya lo había mencionado, el tipo de obra que se realice. Si es una carretera, obviamente son actividades repetitivas, como es
compactación de la zona rasante, todo el tramo va a tener, lo puedes separar por tramos en un edificio. Los edificios se hacen por niveles, ¿no? En un primer nivel se hace columnas, vigas, en el segundo nivel columnas, vigas, en el tercer nivel columnas, vigas, y así sucesivamente, ¿no? Instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias del primer piso, instalaciones sanitarias del segundo piso, y así sucesivamente, ¿no? Pero para una obra como la que estamos viendo, que es parque infantil, no se adecua mucho por el hecho de que no tiene buena impresión. Para la facilidad que tengas de adquirir el Rico Control, porque a pesar de ser un programa gratis, tiene ciertas limitaciones también. Aquí podemos observar cómo en actividades repetitivas sí se comporta bien, ¿no? Las líneas de balance. Podemos deducir ciertos errores, ciertas compaginaciones de las líneas. Aquí también hay otro ejemplo, ¿no? Que sería lo ideal, que todas las líneas tengan la misma inclinación o la misma pendiente. Ayudaría a que el proyecto se realice de manera continua y más eficaz. Pero aquí ya viendo, o sea, de manera más compacta, podría decir que sí tiene cierto entendimiento, ¿no? Pero no es tan agradable a la vista. Es lo que quería decir. Y esas son las diferencias con el diagrama de Gantt. La línea de balance es muy interesante porque puedes ver una actividad en qué momento se está haciendo y en qué lugar se está haciendo. Esa es una ventaja de él. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora presentamos el capítulo 5, que comprende conclusiones y recomendaciones. Ya que nosotros tenemos 3 objetivos, también tenemos que tener 3 conclusiones, ¿no? Ya que hemos tomado como variables tiempo, costo y comparación de la línea de balance con el CPM. Bueno, nuestra conclusión en el tiempo es que a través de los cálculos y gráficos anteriores, en donde modificamos el rendimiento de manera adecuada, nos dimos cuenta que el tiempo que se había proyectado para la ejecución de la obra se redujo de 60 días a 52 días, incluyendo los domingos. Así que observamos que el tiempo fue optimizado de manera adecuada. Y en costo de igual forma, ¿no? Logramos optimizar con la línea de balance, reduciendo el costo total en un 6.1%. Bueno, como en la comparación de la línea de balance con el CPM, vemos que la línea de balance optimizó el tiempo, llegando a reducirse un total de 8 días calendarios en comparación del CPM. Y también que la línea de balance optimizó los costos total de 19.094,98 nuevos soles en comparación del método de CPM. Ahora, en estas recomendaciones, más que nada recae en disminuir la duración de la ruta crítica, para así reducir costos de mano de obra, equipos, subcontratos, como alquileres de almacén y de oficina, ¿no? Y otros. También que es posible la optimización en obras como de equipamiento urbano, como parques infantiles, plazas deportivas, plazas, pero sin embargo, por la corta duración que estas tienen, la optimización no es tan considerable como en obras de edificaciones, carreteras, canales y condición similar.